Atraviesa una crisis muy profunda y este miércoles, el día de ayer, docentes de todo el país realizaron un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales, de condiciones dignas de trabajo. También llevaron adelante clases públicas y la convocatoria a una posible marcha federal universitaria para visibilizar esta situación que se agrava mes a mes. ¿Sí? Salarios que pierden contra la inflación, falta de presupuesto y un horizonte muy incierto para que la educación superior de nuestro país encuentre las soluciones necesarias. Para entender qué es lo que está pasando en particular con nuestra universidad, estamos en comunicación con Clara Chevalier. Ella es secretaria general de ADEIUNAG, el sindicato de los docentes universitarios de aquí, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Buen día, Clara, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por llamar. Clara, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, la situación del sistema universitario de todo el país, de las universidades de todo el país, es verdaderamente muy crítico. Tanto por el lado del acompañamiento al estudiantado, con becas que están congeladas hace ya 2 años en 30.000 pesos, las becas Progresar se han congelado y han perdido muchísimo valor en ese sentido. Como a nivel salarial, bueno, nuestros salarios en este momento, para decirlo muy concreto, Mm. al año le sobran entre 5 y 6 meses, o sea, casi medio año nos Ujú. sobra por la pérdida que hemos sufrido a nivel salarial, O sea ¿no? que Hay docentes, medio sí, sueldo menos. casi medio sueldo Ujú. menos, estamos llegando a esos 5,5. Eh, Así que, bueno, viste, es realmente una pérdida salarial inédita. Nunca estuvieron tan bajos los salarios de los trabajadores de las universidades, en particular de los docentes, nunca estuvieron tan bajos. Ujú. Así que, bueno, la situación es muy crítica. Además, sabemos que en nuestra universidad la mayoría de los docentes no vivimos en Varela. Ujú. Yo vivo relativamente cerca, pero la verdad que la mayoría de los compañeros viajan más de una hora para llegar a la universidad, con los costos de transporte que eso implica. Bueno, en este momento además está carísimo todo lo vinculado al transporte. Y bueno, y nosotros vemos en nuestros compañeros, desde el gremio, vemos muy claramente como nuestros compañeros no pueden comprar para el almuerzo, Mm. no están pudiendo sostener nada, la vida, ¿no? La vida que tiene que ver con sostener el trabajo, se les hace muy cuesta arriba. Eh, Todo el tiempo los compañeros nos hablan de que les está costando llegar a fin de mes. Bueno, todas las compras comunitarias que el gremio hace se aprovechan como nunca porque el salario no alcanza y hay que reducir el costo de vida por todos lados, ¿no? Así que bueno, la situación es realmente muy crítica, ¿no? Incluso con compañeros que se llegan a saltear comidas. Eh, bueno, los docentes universitarios estamos por debajo de la línea de pobreza y eso, la verdad que no ocurría hace mucho y no había ocurrido de esta manera nunca, ¿no? ¿Qué, se- Eh, ¿Qué se sí, está pidiendo concretamente en la paritaria? bien, nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial ahora. Dejar de perder, ¿no? Mm. Dejar de perder por goleada como estamos Mm. perdiendo. Ahora, vos me decís en la paritaria y la paritaria no está existiendo. Desde que este gobierno asumió, se dedicó a vaciar las instancias de diálogo eh, y el Estado ha decidido el gobierno ha decidido no invertir en educación, ¿no? Ha decidido que la educación universitaria es algo que no le interesa, y entonces se ha dedicado a vaciar las paritarias, las negociaciones con los trabajadores no existen, y cuando convocan una mesa es para informar un número, pero no hay diálogo ninguno. Igual hace un montón que no se convoca una mesa, ni siquiera están convocando la mesa paritaria. O Y sea que además el presupuesto, no tienen sí, una respuesta formal o informal. no tenemos ni una instancia en donde plantear el pedido. Mm. ¿Me entendés? A ese nivel. No hay ni instancia donde plantear el pedido de los salarios docentes. No hay ni siquiera esa instancia, menos aún, bueno, una respuesta a ese pedido. Mm. Eh,
Y además el presupuesto universitario, bueno, en realidad el país está funcionando sin presupuesto. Entonces el presupuesto que tienen las universidades hoy es el que tenían en diciembre del 2023. Por lo tanto, si hay algún fondo más que se envía producto de la decisión arbitraria de algún funcionario, pero no hay una actualización presupuestaria. Clara, te escuchábamos decir la situación, más o menos describir la situación. Hay expectativas porque se está programando una marcha para la primera quincena de mayo, una marcha Ujú. federal universitaria. ¿Qué expectativas hay? ¿Creen que puede llegar el gobierno a rever un poco su postura con esto? Mira, la certeza que tenemos es que dos certezas, digamos, desde el año pasado, ¿no? Una es que la universidad le importa a nuestro pueblo, Hmm. ¿no? Y que entonces, bueno, si la universidad le importa a nuestro pueblo, el pueblo la debe defender, ¿no? Y hemos visto que el año pasado, que personas que tienen familiares en la universidad, que no son tan cercanas a la universidad, se han movilizado para defender este espacio, que es un espacio en el que la sociedad argentina decidió apostar, invertir, para que sus jóvenes puedan tener un futuro distinto del presente de sus padres, ¿no? Que Mm. puedan elegir estudiar lo que desean también, ¿no? Eso es muy importante. Pero la otra certeza que tenemos es que al gobierno las marchas universitarias le molestan. ¿No? Le molestan. Sabemos que les tocó ahí, fue un punto en el que sí logramos tocar al gobierno porque tuvo que salir a dar alguna respuesta presupuestaria muy parcial de fondos de funcionamiento, pero tuvo que reaccionar, ¿no? Porque además la marcha, la universidad es un tema que convoca a la juventud en forma, y a otras generaciones también, pero muy particularmente a la juventud, de manera muy transversal, ¿no? Sectores de la juventud con distintas miradas se han convocado por la universidad y eso es muy importante, seguir encontrando temas que nos importan a todos, por lo que todos estamos dispuestos a movilizar, es algo muy importante en este momento. Mm, tal cual. Pensaba, ¿no? ¿Hasta cuándo es posible sostener una universidad y todo el trabajo que tiene detrás sin el presupuesto necesario? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. La verdad que eh, hay uno que conoce la universidad, ¿no? Y que conoce sus tras bambalinas, ve los recortes a los que se está viendo forzada, ¿no? La universidad, en términos de limpieza, en términos ¿no? De distintas cuestiones, de seguridad. Pero es verdad que a veces es difícil dimensionar, ¿no? Lo que está pasando en términos presupuestarios, que es realmente algo inédito. Bueno, yo lo que te puedo decir, no sé hasta cuándo puede funcionar, lo que te puedo decir es que de sostenerse esto, el sistema universitario argentino tal como lo conocemos, eh, no va a seguir existiendo, ¿no? Mm, Y eso es algo muy concreto, porque las universidades no se van a poder sostener porque los docentes están renunciando, ¿no? Porque no es un trabajo, no se puede ni sostener el viaje a veces con lo que estamos cobrando, ¿no? Un docente que cobra 200.000 pesos, mm, eh, tener que viajar 4 veces por semana, dejar a sus hijos con alguien, no sé, un montón de cuestiones que implican, ¿no? Trasladarse hasta la universidad, bueno, es algo que en muchos casos no lo están pudiendo hacer, ¿no? Entonces tenemos ya docentes renunciando, también tenemos estudiantes que no están pudiendo sostener sus trayectorias por lo mismo, por el costo de transporte, porque las becas Progresar están congeladas. Bueno, por todos los frentes, bueno, también tenemos compañeros no docentes, ¿no? Que están consiguiendo otros empleos, teniendo que dejar o que suspenderlo, o que restringirlo. Bueno, estamos en esa situación. Estamos en una situación, si quieren, de desgaste por goteo. mm. Bueno, hay que ver cuánta sobrevida puede llegar a tener la universidad en estas condiciones.
Yo, más que a apostar a ese experimento, apuesto a que demos la pelea y demos vuelta a la historia como otras veces lo hemos hecho, ¿no? Nosotros tenemos el recuerdo muy reciente de que en el macrismo, bueno, el macrismo se propuso cerrar nuestra universidad y nosotros no lo permitimos. Claro. Clara, Bueno, ¿y crees que puede llegar a surgir alguna iniciativa como el año pasado desde el Congreso, digo, con la ley de financiamiento universitario? ¿Puede este año intentarse algo parecido? sí, a ver, puede intentarse y hay que ver. Yo ahí me parece que el año pasado ese intento también mostró sus límites, ¿no? Mm, Digo, el gobierno procedió a vetar, digo, no, ahí yo creo que frente a ver, que en el escenario de la representación política todavía está difícil, ¿no? La articulación de algo que permita poner un límite a los avances del gobierno. Por ahora, lo que está ocurriendo es que el gobierno ha avanzado aún contra la Constitución sí. con el aval del Congreso, ¿no? Tal vez teniendo en cuenta Eh, que sea un año electoral por ahí Algo. y algo. bueno, y bueno, ojalá que sí, ojalá que estén a la altura. Eso es lo que yo puedo decir. Para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Haber hecho esa movilización y después ver que se sostenían los vetos, ¿no? Claro. La verdad que eh, tiene, fue bastante impactante, ¿no? La escena de la calle y el palacio en ese sentido, pero bueno, eh, esperemos que sí, que en un año electoral y además también con el desgaste que carga el gobierno ya después de todo un año de, de políticas contrarias a las mayorías, ¿no? Que realmente, bueno, todos estamos viviendo peor. Me parece que ese es un dato bastante concreto, ¿no? De hecho, algo que nos pasa a los docentes todo el tiempo en nuestras asambleas, ¿no? Discutimos qué medidas tomar. Bueno, de hecho, vieron que nosotros estuvimos haciendo clases públicas, hicimos un acto por la demanda de la emergencia salarial entre las tres gremiales en forma conjunta. Estuvimos haciendo medidas de paro activo porque esas fueron las medidas que nuestras asambleas votaron de una manera bastante llamativa. La verdad que yo te diría a nivel personal, pensaba que se iba a ir por el paro, pero nuestras asambleas votaron medidas de paro activo con, con una contradicción muy grande que nos atraviesa, que es que, por un lado, sentimos la necesidad de manifestar nuestro malestar, que esto no se puede sostener más así, que nosotros no lo estamos pudiendo sostener, y a la vez necesitamos que la comunidad se movilice, ¿no? Que haya una conciencia de la comunidad de que esta situación es así de grave. Y es muy difícil romper una cierta imagen de normalidad que se arma, ¿no? Y vivimos discutiendo eso, vivimos discutiendo en nuestras asambleas, discutíamos, bueno, voy a estar un rato en la asamblea porque me tengo que ir a dar clase y a la vez necesito romper la imagen, la cosa de normalidad, ¿no? Y cómo nuestro compromiso docente nos tironea y también el deseo de que la universidad se sostenga y la certeza de que el gobierno lo único que quiere es cerrar las universidades, ¿no? Y cómo encontrarle ahí la vuelta bueno, a las medidas que nos sirvan para construir lo único que sabemos que verdaderamente le molesta al gobierno, que es la movilización, ¿no? Porque el paro es una medida recontra legítima y necesaria, y yo creo, ya te digo, yo esperaba que la asamblea resolviera ir hacia el paro, y no fue así, y me sorprendió, y creo que eso también habla bueno, de las contradicciones en las que estamos, de las tensiones en las que estamos, ¿no? De que sabemos que al gobierno la mejor noticia que le podemos dar es cerrar las universidades, pero a la vez, bueno, así como está la cosa, las universidades van a cerrar, ¿no? Y eso es una contradicción muy grande. Esperemos que no. Seguiremos defendiendo la universidad pública como siempre. Clara, gracias por brindarnos esta información, por contarnos más o menos en qué instancia estamos. Obviamente que es una realidad que no es que desconocemos y que no es solamente hablar del salario docente, ¿no? No es lo único que está en juego. El conflicto es mucho más profundo y toca un montón de fibras que están relacionadas. Por último, te hago la última pregunta y tiene que ver
más bien con quizás una pregunta más personal, pero pensando, bueno, ¿qué es lo lindo que tiene ser docente? ¿Por qué vos y muchos compañeros y compañeras eligieron esa profesión que está muy relacionada a la vocación, ¿no? Porque no es que cualquiera decide pararse frente a una clase, sea dentro de un aula o sea en el predio, en el pasto, como los crucé ayer a varios de ustedes que estaban trabajando al aire libre. ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo que todavía reconforta más allá de un contexto tan hostil? Bueno, justo recién estaba en terapia y hablaba de eso, ¿no? Hablaba de cómo, de qué cosas me convocaban a mí de dar clase y de dar clase en la Jaureche, ¿no? Y voy a contestar en los dos niveles. Eh, en- de ser docente en general, así, en este momento, me parece que está muy difícil tener una posibilidad de un espacio en el que todos estemos presentes, pensando juntos, conversando, discutiendo, tomándonos el tiempo para estar ahí, metiéndole la cuchara a un tema, ¿no? Y eso está muy difícil, ¿no? En general. Y me parece que dar clase es la posibilidad de construir ese espacio. A veces no sale, a veces sí, ¿no? Pero a veces uno logra construir un espacio para pensar juntos y uno ve el momento en el que el estudiante o el estudiante logra pensar algo que antes no había pensado, ¿no? Lo ve en la cara del Epifanía. estudiante, ese momento es tan mágico, es tan mágico, ¿no? Cuando se produce la conversación y cuando se da ahí un quiebre o se articulan dos cosas que nunca se habían articulado, ¿no? En la cabeza de alguien. Eso, la verdad que diría que es casi adictivo, ¿no? Como que realmente cuando uno lo siente, bueno, lo quiere buscar después, ¿no? Ayer me pasó en la clase, bueno, que estaba dando justo ahí en el patio, en los jardines de la UNAG, estábamos hablando de una película que trabajamos, es una materia de historia sindical, y vieron la Patagonia Rebelde, y que la trabajamos muy especialmente este año porque se derribó el monumento a Osvaldo Bayer. Y ellos me decían, estábamos terminando la clase y me dicen, profe, es linda la película, estaba buena, qué bueno que les gustó, le digo, qué sé yo. Sí, bueno, la tuve que ver en 1.8, me dice, porque muy lenta. Y yo me empecé a reír y le digo, ¿qué tanto tenían para hacer que la tenían que ver en 1.8? Y me dice, no, fíjate, para matar a uno tardaban como 15 segundos. Y yo le digo, pero claro, la gente ahora se tiene que morir rápido porque ustedes no tienen tiempo, les digo. Y bueno, y entonces, claro, esto, ¿no? No hay tiempo para estar presente en las cosas. Y bueno, y empezamos a conversar de eso, le digo, ¿cómo hablan con sus amigos? Les digo, bueno, la clase es justamente un tiempo de conversar y de pensar juntos, y eso no abunda, ¿no? Yo salgo eso de la clase, bueno, justamente hoy hablaba en terapia de un poco de la clase de ayer, porque salgo de la clase yo también transformada, ¿no? Esto, me hicieron pensar en una cosa que a mí me vienen angustiando, me vienen dando vueltas, pero no tenía la claridad para pensarlo hasta que no tuve esa clase con mis estudiantes, ¿no? Bueno, eso es dar clase, y más aún en nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad tiene algo ahí, un lugar desde el que pensar el pensamiento que para mí es muy rico y que ojalá que también lo sepamos defender, ¿no? Este proyecto de universidad tan particular que tenemos. Tal cual. Espero que estemos todos a la altura de las circunstancias y sigamos, obviamente, luchando por este acceso al conocimiento, por una educación superior de calidad, con salarios dignos, sobre todo con presupuesto que alcance para cubrir la necesidad de todos y todas las estudiantes. Muchísimas gracias, Clara, por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en la pelea.